El día de hoy nos acompaña el doctor Ramiro Ramírez Gutiérrez, especialista en traumatología y columna vertebral. Doctor, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros aceptando esta invitación en el programa Línea Médica en Génesis. Gusto en saludarte nuevamente. Buenas tardes, casi noches. Casi noches, así es. Doctor, estamos transmitiendo totalmente en vivo en Facebook Live. Platíquenos cuál es su cuenta, doctor, para que la gente esté en sintonía y nos pueda escuchar y nos pueda observar. El doctor Ramiro Ramírez Gutiérrez y Restaura. Así es, doctor. Enfermedad articular degenerativa. Platicábamos antes de entrar al aire, doctor, que alguna gente la conoce como artrosis, osteoartrosis, pero ¿qué es la enfermedad articular degenerativa, doctor? Fíjate que es uno de los problemas más comunes de la sociedad actual, sobre todo con el aumento en la vida de nuestra población, es decir, ya duramos más, ¿sí? Entonces, obviamente, uno de los primeros padecimientos que existe es corazón, sí. Pero realmente, en número, es más común el padecer de alguna enfermedad articular degenerativa. ¿Qué es eso? Simplemente significa desgaste de las articulaciones. El desgaste, mucha gente lo confunde como si fuera algo reumático. Claro. ¿Sí? Y mucho por eso se le dice artritis. Pero siendo estrictos, en la antigüedad se decía que había dos enfermedades, la artrosis y la artritis. La artrosis se decía lo que era degenerativo y la artritis lo que era reumático. Claro. ¿Sí? Actualmente ya se ha visto que también el padecimiento degenerativo tiene un componente inflamatorio. Entonces, actualmente se dice que es una osteoartritis degenerativa y la otra se dice osteoartritis reumática. Cuando una persona padece una enfermedad articular degenerativa, ¿con quién tendría que acudir como una primera consulta, doctor? Yo considero y soy muy creyente del médico general. El médico general, el médico familiar, el médico de la colonia. ¿Sí? Y lo más importante es identificar que la gran mayoría de las veces es un padecimiento que es autolimitante, es decir, que el paciente tiende a mejorar. ¿Sí? Así es. Por ejemplo, si es un paciente que tiene un desgaste de rodilla y es un desgaste inicial, ¿sí? Lo más seguro es que bajando de peso, haciendo ejercicio, que en caso, por ejemplo, de rodilla sería bicicleta y alberca. Claro. Ahí en rodilla, por ejemplo, no aconsejas trote, brinco, salto, ¿sí? Igual que la columna. Pero, por ejemplo, en bicicleta sí se aconseja mucho rodilla. Pero en rodilla se aconseja mucho bicicleta. En columna se aconseja más alberca, caminar. El problema es cuando, lo que tú comentabas, una enfermedad articular degenerativa múltiple. Es decir, sí me ha tocado pacientes que les digo, agáchese a base de las rodillas, porque eso está malo de la columna. Y me dice, oiga, pero también estoy malo de las rodillas. No se agache. Sí. Doctor, ¿cómo llega a limitar a la persona el padecer una enfermedad articular degenerativa? Porque, bueno, uno la escucha degenerativa y dice, ya estoy muy mal. Ya estoy muy mal y me va a quitar una cuestión de salud, me va a quitar una cuestión de dinero, me va a afectar, y lo platicamos con la doctora Ana Gabriela Medina, incluye también los factores personales, familiares, sociales, pero ¿cómo llega a afectar esta enfermedad al individuo? Dependiendo del grado de afectación y la articulación que está lastimada. Pero sí, por ejemplo, les digo, es triste porque son gente que tiene un dolor, por ejemplo, los compones de la rodilla y al rato les duele la otra. Claro. ¿Sí? Y luego salen de esa rodilla y les duele la columna. Y luego les duele un hombro. ¿Sí? Son pacientes que realmente son de los que tienes un expediente grandote. ¿Por qué? Porque tienden a recurrir. Pero lo más importante que le digo al paciente es que no estás condenado a que te duela siempre. Que eso es importante. Porque cuando suena degenerativa suena, me va a doler siempre. Claro. No te va a doler siempre. Pero siempre vas a ser propenso a que te duela. Entonces siempre tienes que tener cuidados. Dependiendo de la articulación es el cuidado. Pero en general es ejercicio, que debe ser ejercicio sano para esa articulación. Y aquí es donde viene lo interesante. Muchos te dicen, no, hombre, tómate un antiinflamatorio, hablando de nombres, ¿no? Un Dolac o un Naproxeno, un diclofenaco, para que no te duela. ¿Sí? Realmente, y lo hemos comentado anteriormente, si te fijas, los antiinflamatorios y analgésicos lo único que hacen es ocultar dolor. Claro. No curan a nadie. ¿Sí? Oye, pero a mí me sirve mucho tomármelo. Sí, porque eventualmente, como es una enfermedad autolimitante, se va a mejorar, es cuestión de tiempo. Entonces, lo que hace el antiinflamatorio y analgésico es ocultar el dolor en lo que tiendes a mejorar. ¿Sí? Es una costumbre que tenemos muy constante, doctor. Me duele algo, tomar un analgésico, paracetamol, vamos a poner un nombre, ¿no? Y es una cuestión que llega a ocultar la enfermedad en su realidad como tal. Si una persona no acude a tiempo, doctor, para tratar este tipo de enfermedades degenerativas, ¿cuáles consecuencias puede tener? Realmente es afectación en calidad de vida.
Principalmente. Así es afectación en calidad de vida. Entonces, cuando de repente me hablan o me dicen, digo, mira, ¿qué tanto te afecta tu calidad de vida? No tanto. ¿Es llevadero con la vida? Sí. ¿Te obliga a tomar medicamentos en forma frecuente? Sí. No. Ah, bueno, cuídala. Cuida la articulación y dale tiempo. ¿Sí? Oye, ¿me puedo tomar un antiinflamatorio, un analgésico? Sí, ocasional. A mí en lo personal no me gusta dar antiinflamatorios y analgésicos con horario, ¿sí? Porque volvemos a lo mismo. Recuerda que en enfermedad articular degenerativa o osteoartrosis o osteoartritis, el dolor es un aviso de daño. Entonces, el dolor es el que te va a decir cómo estás, vas bien, vas mal. Y lo más importante que les digo a mis pacientes, acuérdate que el dolor es el que te está diciendo, detente, ¿sí? Porque me estás dañando. La articulación te está diciendo con dolor o inflamación, me estás dañando. Entonces, tienes que guardar reposo. Reposo mientras estás en la etapa aguda. Ya que sales de la etapa aguda, es volver a intentar hacer ejercicio. Así es. Vamos a estar contestando, bueno, el doctor va a estar contestando algunas preguntas que nos están enviando por WhatsApp. Y bueno, doctor, ¿cuáles son las causas de la enfermedad articular degenerativa más comunes, doctor? Hay tendencias familiares, ¿sí? Sí. Hay mucha tendencia familiar. Hemos platicado el factor hereditario, ¿no? Sí, estas son tendencias familiares, pero también, por ejemplo, hay factores de la alimentación, ¿sí? Que también hacen que sea inflamatorio, es decir, hay alimentos que inflaman, ¿sí? Hay alimentos que desinflaman. Obviamente esto no es tan palpable, por eso la gente no lo valora tanto, Claro. ¿sí? Y el otro acuérdate, son dos cosas que son totalmente opuestas. Mucho trabajo sedentario y la otra, mucho deporte extremo. Entonces los dos extremos también son malos, ¿sí? ¿La obesidad puede ser alguna causa? Se asocia con un aumento sobre todo en lo que es rodilla y columna. Doctor, ¿cuáles serían los principales signos y síntomas de esta enfermedad? Porque bueno, muchas enfermedades articulares, muchas enfermedades que estamos platicando con usted o que hemos platicado con usted pueden tener algunos síntomas parecidos. Pero esta enfermedad articular degenerativa, ¿cuáles son los principales síntomas y signos, doctor? El desgaste de la articulación puede ser único por un golpe, caída, un mal movimiento, es decir, se puede lastimar alguna articulación en forma única por un evento traumático. Pero cuando son 2 o 3 articulaciones no asociadas a un evento traumático y sobre todo que son recurrentes los dolores, es cuando puedes considerar que el paciente tiene una osteoartritis o una enfermedad articular degenerativa. Así es, doctor. ¿Cómo se llega a diagnosticar la enfermedad, doctor? Que es un punto también muy importante, ¿no? Principalmente son radiografías, ¿sí? Y obviamente ya sea TAC o resonancia. Y es interesante porque volvemos a lo mismo del tema inicial. Si fuera reumático, obviamente los exámenes de sangre nos hablan de un factor reumático, pero esto no es reumático, esto es degenerativo. Si me dices tiene que ver más con la colágena que con un problema reumático o inmune, que realmente la artritis reumática es un problema inmune del sistema inmunológico. Entonces, esto es un problema realmente de la colágena. Te dicen los pacientes, oye doctor, es que estoy enfermo de muchas cosas, ¿no? Porque me duele el tobillo, me duele la rodilla, a veces me duele el hombro, me duele el cuello, la columna. Le digo, no, es la misma, es la colágena. Claro. Y le digo, jugando y en serio, no te salió muy buena la colágena, porque realmente la enfermedad articular degenerativa es un problema de colágeno. Escuchamos artrosis, doctor, y muchas veces la ponemos o prácticamente la ponemos como una cuestión en común en las mujeres. ¿Llega a ser más común en las mujeres, doctor? Sí, en general un poco sí, te voy a decir por qué. Porque sobre todo en 50, 60 años, la rodilla, ¿no te has fijado? Muchas mujercitas a esa edad se empiezan a deformar sus rodillas, sí, son más propensas. Entonces, en esa edad las mujeres son más propensas a desgaste de rodillas. Pero también si tienen mucha lordosis, es decir, si la curva lumbar es muy pronunciada, son propensas a que les duele la espalda también. Claro. Vivimos en una ciudad con climas muy extremos, muy cambiantes, doctor. ¿Llega esta enfermedad a incrementarse al estar expuesto a la humedad o al frío, doctor, en algún momento? Sí, yo creo que tú tienes a alguien conocido, todo el mundo tiene a alguien conocido que te dice como que va a llover porque me empezó a dolerte la articulación. Sí, lo que pasa es que tiene que ver con los cambios de presión barométrica. Cualquier articulación que esté inflamada es susceptible a cambios de presión barométrica. Entonces, obviamente, por eso te pueden anunciar el cambio de clima. Esos mitos, entonces, son realidades, son doctor. Realidades. Así es. ¿Y cuáles son las actividades deportivas? Y ahorita, bueno, lo hemos platicado con usted en ocasiones, en entrevistas pasadas, que los deportes extremos, el cargar cosas sin quizás hacer flexiones, pueden ser propensos más a enfermedades de articulaciones. Pero ¿cuáles serían los deportes o actividades deportivas que están más propensas, doctor, a padecer enfermedades articulares? Yo creo que es a largo plazo. O sea, por ejemplo, si me dices trote, pues sí. Hay gente que las rodillas le duran todo el trote y nunca pasa nada, pero hay gente que no puede hacer trote porque la rodilla lo sacó. Claro. ¿Sí?
Entonces, si me dices el trote, afecta rodilla, columna. Me dices fútbol, soccer, generalmente rodilla también, porque es donde se atora la rodilla, ¿sí? Donde se lastima con las rotaciones. Si me dices fútbol americano, pues ahí todo, ¿verdad? Sí, el fútbol americano es un deporte agresivo, no a nivel profesional como el de nosotros, pero sí me ha tocado, sobre todo, gente, hombres de 50, 60 años que te dicen, juega mucho fútbol americano, y ves la columna, o ves la rodilla, dicen, sí, yo creo que sí, y le diste duro. ¿Sí? Así es, doctor. Tenemos un mensaje de la gente que nos sigue por WhatsApp y nos menciona, las plantillas o calzado, ¿cómo llegan a ser o cómo llegan a beneficiar a las enfermedades de articulares o a las enfermedades articulares, como lo menciona aquí? Fíjate que el calzado, yo siempre les aconsejo que sea un buen calzado, es decir, que tenga un buen acolchonamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdate que si caminas mucho, es paso a paso es el impacto. Entonces debe tener un buen colchón. Incluso si, yo creo que todos hemos ido a alguna tienda de deporte, ¿no? Que venden las famosas plantillas anti-choque o anti-impacto, sí son recomendables. Hay mujeres que usan mucho el tacón alto, doctor. ¿Esto puede llegar en algún momento dado a tener una deformación en las articulaciones o tener algún problema articular? En general, el tacón alto, al cambiar el eje de la columna, es la que sufre por tacones altos. Sí. Y a veces la rodilla también. Así es. Ahorita platicamos, doctor, que siempre va a ser importante evitar la automedicación para el alivio de los síntomas de la artrosis. ¿Por qué es importante, doctor? Este punto lo hemos venido tratando con algunos doctores que, bueno, mucha gente se automedica, pero ¿por qué en este punto es importante evitar la automedicación, doctor? Yo creo que más que otra cosa es por evitar las complicaciones de la toma prolongada de medicamentos. Es decir, si es diclofenaco, ketoprofeno, ketorolaco, tarde o temprano te puede llegar a afectar el estómago, ¿sí? O el riñón. ¿Sí? Así es. Si tomas mucho paracetamol o tramadol, lo que te va a afectar es el hígado. ¿Sí? Entonces, a largo plazo, la ingesta prolongada de medicamentos te puede afectar algún órgano o sistema. Incluso cuando de repente, sobre todo gente mayor, que te dice, es que me da miedo operarme, doctor, prefiero estarme tomando antiinflamatorios analgésicos. Les digo, en México no tenemos cifras muy exactas, ¿no? Pero en Estados Unidos sí. Se muere más gente por la ingesta de antiinflamatorios y analgésicos que por una cirugía. ¿Llega a ser una enfermedad que llegue a quirófano, doctor? Sí, en las etapas ya muy avanzadas sí son de cirugía. Por ejemplo, la artrosis de rodilla, es decir, el desgaste de la rodilla se divide en 4 etapas. Claro. En la primera etapa no, esos pacientes van a mejorar. Es cuestión de terapia física, antiinflamatorios por un tiempo nada más y obviamente hacer ejercicio y fortalecimiento muscular. Etapa 2 y etapa 3 ya pueden ser de cirugía. Es decir, ¿por qué? Porque a lo mejor se rompió un menisco, ¿sí? Entonces ya tienes que reparar el menisco y trae desgaste, pues el desgaste no justifica una cirugía mayor. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en etapa 2 y etapa 3 es donde puede ser muy interesante el uso de plasma rico en plaquetas o células mesenquimales del adulto. Que ahorita vamos a platicar un poquito de ese tema. En etapa 3. En etapa 4, un desgaste de rodilla sintomático es de prótesis. Yo le digo, no tiene caso que gasten su dinero en tratamientos que están condenados a fracasar. ¿Sí? Así es. El doctor, así es, doctor. En columna, perdóname, en columna es igual, es el mismo concepto. Es decir, si es una etapa leve, lo más seguro es que mejor antiinflamatorios analgésicos, a lo mejor alguna infiltración. Pero si es un problema mecánico importante, es decir, si trae mucho pellizco de nervio, eventualmente va a acabar en cirugía. Ahorita nos va a contestar el doctor Ramiro Ramírez el tema de la infiltración. ¿Cuándo se requiere ese tema? Pero vamos a un pequeño corte y estamos retornando con el doctor Ramiro Ramírez. Recordamos, 104.9 Ultra en totalmente en vivo. El programa Línea Médica, agradecemos mucho a la gente que sigue en sintonía. Estamos con el doctor Ramiro Ramírez Gutiérrez, especialista en traumatología. Doctor, nos quedamos con muchas preguntas. De hecho, vamos a tener la oportunidad de que el doctor nos las conteste. Enfermedad articular degenerativa, ¿cómo llega a beneficiar las vitaminas, los suplementos? Que mucha gente, cuando escucha articulaciones, dice, quizás me falta calcio, quizás tengo que utilizar vitaminas o suplementos. Pero ¿cómo llega a beneficiar, doctor, para este tipo de enfermedades? Fíjate que ahorita es muy interesante tu comentario, porque sí es muy común que lleguen las mujeres, sobre todo, con una densitometría ósea. Sí. Y dicen, es que no tengo osteoporosis, doctor, ¿por qué tengo desgaste? Y son cosas totalmente diferentes. Osteoporosis significa el hueso está poroso, es decir, tiene que ver ahí sí con la calidad del calcio. Artrosis significa desgaste de la articulación, es decir, que me dicen, oye, hay mujercitas que tienen ambas, sí, hay mujercitas que tienen ambas, pero también hay unas personas que solo tienen una sí, o la otra enfermedad, pero son cosas totalmente diferentes. En enfermedad articular degenerativa, lo que yo les aconsejo y les digo que es de buena fe, ¿sí?
Es la ingesta de vitamina C, condroitina y glicosamina, ¿sí? Y colágena principalmente. ¿Sí? Así es, doctor. Ahora, ¿cuáles son las articulaciones más afectadas, doctor, por este tipo de enfermedades? La articulación más afectada es columna. ¿Por qué? Porque la columna llega a ser afectada por hasta el 70-80% de la población en algún momento de la vida. Y después de eso sigue rodilla y finalmente hombro. Te diría que esas tres son las más importantes, las más afectadas comúnmente. Doctor, yo creo que los principales cambios de estilo de vida que tiene que hacer la gente, obvio, es evitar el sedentarismo, pero platiquen usted, ¿cuáles son los principales cambios en el estilo de vida de un paciente que ha sido detectado con enfermedad articular que tendría que hacer de ya, doctor, prácticamente? Es buenas posturas, buen peso y ejercicios saludables. Si me dices el mejor, el que no le fallas, aquaerobics, caminar en la alberca o nadar. Es ahí no le fallas. ¿Por qué? Porque como te comentaba, para la rodilla es muy buena la bicicleta, pero no para la columna. Las infiltraciones, doctor. Empecemos por zona. Si es de rodilla, que es la más fácil, la rodilla es bien interesante. Lo habitual es inyectar un antiinflamatorio, es decir, una cortisona de depósito o esteroide de depósito. Ventajas, desinflama. Desventajas, no repara. ¿Sí? Pero generalmente es la más usada porque es de batalla. ¿Por qué? Porque generalmente los problemas son inflamatorios agudos. Entonces tú le colocas un antiinflamatorio y lo más seguro que mejore. ¿Sí? Pero lo que sigue si es desgaste es colocar un lubricante. ¿Sí? Se aplica un lubricante, hay muchas marcas de lubricante, que es ácido hialurónico, y como su nombre lo dice, lo que hace es mejorar la lubricación de la articulación. Es decir, si es una articulación que está sufriendo por falta de lubricación, el lubricante ayuda. Puede durar un mes, 3 meses, 6 meses, es bien variable, puede no servir, ¿sí? Pero es un buen intento. Y ya si uno quiere intentar regenerar la articulación, solo existen dos opciones, que es el plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas es un concentrado de la sangre del paciente. Se aíslan los factores que se encargan de reparar, que equivale más o menos al 10% de la sangre, y se colocan directamente en la articulación de la rodilla. ¿Sí? Entonces, el plasma rico en plaquetas sí puede intentar regenerar la articulación, pero no son células madre. Esas no son células madre. Ese es plasma rico en plaquetas. ¿Sí? Y lo que sí también se puede agregar junto con el plasma rico en plaquetas son células que el nombre correcto es célula mesenquimal del adulto, que son células madre, pero el nombre correcto médico es una célula mesenquimal del adulto, y se inyectan de 30 a 60 millones de células por articulación. ¿Sí? En el hombro, es otra articulación muy común, es el mismo concepto, pero ahí se inyecta un antiinflamatorio, ¿sí? Y si no mejora el antiinflamatorio, ahí sí no sirve el lubricante. Puedes aplicar plasma, puedes aplicar células, pero lo más importante en hombro, te voy a decir que es la lesión más común. La lesión más común es algo que se llama pinzamiento de hombro. ¿Qué significa eso? Sale un hueso, un extrahueso, si así lo quieres ver, o un espolón, ¿sí? Y ese espolón pellizca el tendón que se encarga de levantar el hombro. Entonces, si el tendón ya se rompió o el pico de hueso es muy grande, yo le digo al paciente, no tiene caso, mejor repárese, porque tiene un problema mecánico que requiere una reparación mecánica. Pero si el pico no es muy grande, el tendón no está roto, muy buen candidato también inyectar plasma o inyectar células. ¿Quién es candidato, doctor, a ese tipo de tratamientos principalmente? ¿De hombro? De hombro, las diferentes articulaciones que nos ha mencionado, para la plasma en específico. El plasma prácticamente es para cualquier articulación, tendón o ligamento, que el cuerpo no ha tenido capacidad de repararlo. ¿Sí? Y obviamente que la falla no sea muy, muy mecánica. Es decir, creo que alguna vez lo comentamos, acuérdate que hay dos tipos de reparaciones, mecánica y biológica. Así es decir, si el paciente tiene un problema mecánico importante, la falla es mecánica, el tratamiento es mecánico. Pero la gran mayoría de los pacientes tienen un problema biológico, y cuando digo biológico significa químico, inflamatorio. Entonces ahí es donde la reparación biológica puede servir. De repente no hay estadísticas para las enfermedades en México, como hemos platicado con usted en ocasiones, doctor, pero se estima que el 30% de los mexicanos la padece, pero solo de 10 a 12% de la población está diagnosticada. Es muy poco el porcentaje, doctor, de que una persona sepa que tiene esta enfermedad o que el diagnóstico como tal sea en sí la enfermedad que está padeciendo actualmente. ¿Por qué, doctor? Lo que pasa es que tiene que ver con fallas de comunicación. Sí. Entonces, si como haces, por ejemplo, si va alguien con un doctor y le dice, no, es que traes roto el menisco, sí, pues a lo mejor ya está hablando de un problema degenerativo, no traumático. ¿Sí?
O si le dicen, no, es que traes un golpe en el cartílago y está desgastado el cartílago, pues realmente estamos hablando de la misma enfermedad, es decir, es desgaste, ¿sí? Entonces realmente, no sé si sepas, pero en Estados Unidos, ¿sí?, más del 20-30% del gasto que se hace en terapias regenerativas es en lesiones osteoarticulares, ¿sí? O sea, es decir, un consumo alto de recursos se lleva en lesiones osteoarticulares. ¿Cómo afecta este tipo de enfermedades degenerativas, doctor, a la cuestión laboral? A esa persona que está en actividad laboral, ¿llegas a afectar demasiado? Sí, hay gente que puede salir pensionada, ¿sí?, de una lesión articular. Antes se hacía mucho, sobre todo a nivel de columna. Y actualmente con las técnicas actuales es raro que alguien requiera una pensión después de la cirugía de columna. Pero, por ejemplo, desgastes severos de rodilla pues te impiden caminar. Lo que poco se hace en México, pero se hace mucho en países de primer mundo, es cambio de situación laboral. Claro. ¿Sí? O sea, si es un paciente que trabaja mucho caminando y anda malo en la rodilla, pues lo cambian a algo más sedentario. Que siempre son de las principales recomendaciones, ¿no? Cambia tu actividad. Cambia de actividad laboral. ¿Sí? Pero en México no se maneja tanto ese tipo de concepto. Pero realmente si me dices, oye, ¿puede llegar a afectar la vida? Sí, en forma severa puede ser. Pero la gran mayoría son llevaderas, es decir, puede ser con antiinflamatorios, analgésicos, terapia, ¿sí?, y se mantiene un buen nivel de vida. Doctor Ramiro, ¿podemos considerar esta enfermedad degenerativa articular como una enfermedad del adulto mayor? Sí, es parte, pero la verdad es que hay gente que desde joven anda batallando con sus articulaciones. Y gente delgada también. Y gente delgada. Sí, a veces, o sea, si me dices lo que comentabas tú, la obesidad contribuye, sí, pero no es un factor único. Yo les digo, y a veces vemos gorditos que no les duele nada, ¿verdad? Así es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también le digo, es que hay amortiguadores para Volkswagen y para trailer, ¿verdad? Hay unos que traen muy buenos amortiguadores y les aguantan, ¿sí? Ya es el factor muchas veces hereditario, el factor de los genes, ¿no, doctor? Así es. Doctor, ya para concluir y agradecerle aceptar esta invitación al programa Línea Médica, ¿cuál es la principal recomendación que le puede hacer a los radioescuchas que están ahorita escuchando esta entrevista? Muy interesante, como siempre, las entrevistas con el doctor Ramiro Ramírez. ¿Cuál es la principal recomendación? Una, para acudir con un especialista. ¿Cuándo acudir con un especialista? Dos, si presenta alguno de los síntomas que estamos escuchando, signos, ¿qué tendría que hacer? Y tres, doctor, los hábitos que, bueno, ahorita hablamos un poquito de los hábitos que tendría que cambiar inmediatamente al escuchar alguno de los síntomas y una detección principalmente temprana, doctor. Hablando de vida diaria, es buena alimentación, ejercicio sano, ¿sí?, sí, buen peso y algo muy importante que poco hablamos, actitud ante la vida. Es muy importante también la actitud ante la vida, es decir, cómo afrontamos nuestro problema. Así es, eso es muy importante, doctor. Cómo afrontar los problemas, los dolores, los signos, las enfermedades. Siempre va a ser importante el cómo uno, como persona, lo afronte, ¿no? Yo creo que gran parte del éxito en ser feliz es adaptarte a tu situación actual, a lo que tienes y a lo que no tienes, a lo que te tocó y no te tocó. Así son las enfermedades articulares degenerativas. Muy importante ese comentario, doctor. El doctor Ramiro Ramírez Gutiérrez lo puede localizar en el Hospital Swiss Hospital, Río San Juan, 200, tercer piso, consultorio 301 y 302 en la colonia Miravalle, en Monterrey, Nuevo León. Y el teléfono para previa cita en caso de que tengan alguna duda con relación a lo que tratamos el día de hoy es 8850-7840 y 41. Repito el teléfono para previa cita del doctor Ramiro Ramírez Gutiérrez, 8850-7840 y terminación 41. Doctor, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias, doctor. Este ha sido un programa más de Línea Médica. Regresamos mucho a la gente que estuvo en sintonía del programa. El próximo lunes estamos con más entrevistas, con más información, completamente en vivo.